Voy a empezar a grabar. Entonces, sí, entonces se trataba de isometrías, el próximo tema. Y en realidad el concepto de isometría es más general que lo que estudiamos en álgebra lineal. ¿Ya? Entonces, podemos simplemente mirar lo que se llama un espacio métrico. ¿Ya? Entonces, me parece una buena ocasión de ver esta otra noción. Espacio métrico es un conjunto donde defino una distancia. ¿Ya? La distancia, una distancia en matemáticas es una función que para cada pareja de puntos está definida y me da un número mayor o igual que 0, número real. La distancia entre x y y debe ser igual a yx para que la puedo llamar distancia, y debe valer esta desigualdad triangular, ¿ya? Entonces que distancia entre un punto x y el punto y el punto y y el punto z debe costarme más hacer este camino que ir directamente desde x hacia z, ¿ya? Entonces, pero acá no se pueden imaginarse también espacios donde son espacios finitos, ¿ya? Puede ser un espacio muy general el x para que sea definida una distancia. Y la última propiedad es que puedo individuar si dos puntos son iguales por el facto que la distancia es igual a 0, ¿ya? Entonces son un poco propiedades que, por ejemplo, si tengo un V que es un espacio con producto interno, espacio vectorial con producto interno, o digamos, en este marco llamamos X, ¿ya? Si X, además de ser un conjunto, tiene una norma, tiene un producto interno, entonces puedo definir la distancia entre X y Y como la norma de X menos Y, ¿ya? Entonces la distancia euclidiana que nosotros conocemos satisface estas propiedades, ¿ya? Entonces si cambio el rol de X y Y me da el mismo valor y vale la desigualdad triangular, ¿ya? Esto como consecuencia de Cauchy-Schwarz, ¿ya? Y además, si tengo dos puntos iguales, la distancia es 0 y la distancia es 0 solo si X es igual a Y, ¿ya? Entonces esto es un ejemplo de distancia que ya conocemos, ¿ya? De un espacio con la distancia usual que me mide en el plano, en RD, cuán lejos es X de Y, ¿ya? Después la noción de isometría ya significa que iso significa igual y metría distancia, entonces son transformaciones que preservan las distancias, ¿ya? Entonces es suficiente trabajar con espacios métricos para eso, ya tener cualquier noción de distancia en el espacio de partida y de llegada, y si pasa que la distancia respecto a la definición de distancia del espacio de llegada para imágenes de puntos X y X' es igual a la distancia en el espacio de partida de estos puntos, ¿ya? Esto significa, si esto es válido para todos los puntos X y X', eso significa que los puntos, que la función f preserva la distancia, ¿ya? Entonces, antes y después de aplicar f, las distancias de los puntos son iguales, ¿ya? Y la última cosa que digo en este caso general es que si f es una isometría, es inyectiva, ¿ya? Es como una propiedad directa que no necesita nada más que las propiedades de la distancia, porque si es que f preserva las distancias, en particular, las distancias entre las imágenes es 0 solo si la distancia entre los puntos es 0, ¿ya? Entonces me dice que si los puntos son distintos, o sea que tienen distancia mayor que 0, no puede valer que las imágenes sean iguales, porque eso significaría que f no mantiene la distancia, transforma en una distancia mayor que 0 en una distancia igual a 0, ¿ya? Entonces, directamente todas las isometrías por lo menos son inyectivas, ¿ya? Pero tienen claramente un poco más de propiedades que cualquier función inyectiva. ¿Ok? Y acá esto es lo que había dicho antes, escrito un poco más en detalle, que si tengo un espacio vectorial acá en realidad, si se fijan, no es tan importante que venga de un producto interno, sino que sea solamente una norma, ¿ya?
un poco más general, ¿ya? Esto era un espacio con producto interno y más general, un espacio donde solamente tengo una norma, ¿ya? ¿Se acuerdan en la clase sobre, una de las primeras clases sobre producto interno, 18 o 19 creo? En una clase hemos visto que la definición de norma y que en particular puedo tomar raíz de producto interno de X con sí mismo, si tengo un producto interno, y esto me define una norma, ¿ya? Pero hay otras nociones de norma. Hemos visto, por ejemplo, normas con una potencia P, de sumar coordenadas con una potencia P en RD. ¿Ya? Pero si tengo un espacio normado, vectorial con una norma, puedo hacer la misma definición y me da que satisface los tres axiomas de distancia, ¿ya? O sea que esto que sería la distancia entre x y y, según mi definición, es igual a la distancia entre y y x, simplemente porque una norma es una función que, tal que si multiplico alfa por un vector, un número por un vector, la norma de esto es igual a la norma de alfa, al módulo de alfa por la norma de x, ¿ya? Y si tomo alfa igual a -1, esto implica, dado que esto para alfa igual a -1, esto es igual a 1, me da que cambiar el signo mantiene la norma, ¿no? Simplemente por la definición de norma, que esta era una de las propiedades de una norma, ¿ya? La otra propiedad de la norma era que A más B menor o igual que norma de A más norma de B, y esto si lo aplico a estos tres vectores, ¿ya? Perdón, esto lo llamo A y esto lo llamo B, entonces me da que x menos z es igual a x menos y sumado a y menos z, y por la desigualdad triangular para normas, la propiedad de normas, que es una de las partes de la definición de la norma, esto es menor o igual que la norma de A más la norma de B, o sea, me sale que x menos z menor o igual que x menos y más y menos z, ¿ya? Entonces, de nuevo la desigualdad triangular. Ok, entonces esto corresponde a la propiedad 2 de las distancias, que era dxy menor igual, más diz menor o igual que dxz, ¿ya? Al contrario, perdón, eso es lo que quería decir. Acá debía ponerlo en la otra dirección. Mayor o igual que dxz, ¿ya? Entonces, hacer este percurso de acá tiene más distancia que ir directamente entre x y z, ¿ya? La desigualdad la había escrito en la dirección incorrecta, ¿ya? Y corresponde a la desigualdad triangular, ¿ya? Y después la norma tenía la propiedad que un elemento tiene norma 0 si solo si es 0. Esto corresponde a decir que ahora si defino la distancia de x, y, esto es 0 solo si x menos y es 0, pero que x menos y sea 0 significa que x es igual a y, ¿ya? Entonces obtengo la propiedad que distancia es 0 si solamente si x igual a y, ¿ya? Entonces esto es un mínimo de propiedades básicas de isometrías en general. Y ahora vamos a volver al cuadro de espacios con producto interno, ¿ya? Y hay este teorema que uno puede encontrar en el libro de Trail, que es muy interesante y dice que si tengo espacios con producto interno, el primero tiene dimensión finita, como en todo lo que hemos mirado, nunca hemos mirado con dimensión infinita en realidad. Pero si bajo solas esas hipótesis, una isometría automáticamente es casi un operador lineal, ¿ya? Entonces una isometría es igual, digamos que satisface que si f, ya, f es una función, por ahora sé que es una función que preserva las distancias, distancia dada por la definición de arriba, ¿ya? Una isometría entre estos espacios con esta distancia. Entonces, si solo sé que preserva las distancias, automáticamente sale que f de x, a menos de hacer una traslación fija, ya, menos f de x menos f de 0, significa que ya podría, es la propiedad nueva de f de x menos f de 0
respecto a f de x es simplemente que envía 0 en 0, ¿ya? Esta nueva función es como f de x, solamente que envía el origen en el origen, ¿ya? Hice una traslación, le sumé una traslación por f de 0, que es un vector, que lo trasladé, la imagen del 0 la traslo en la origen, ¿ya? Aplico un movimiento de traslación hacia el origen. Y esto es un operador lineal, ¿ya? Entonces, preservar distancias más que las distancias sean dadas por una norma en un espacio con producto interno, implica que soy un operador lineal más una traslación, ¿ya? Lo que se llama un movimiento rígido, ¿ya? Entonces, F movimiento rígido de, bueno, es un movimiento rígido. ¿Ya? Entonces, hay eso solo voy a enunciarlo para decir que parece que reduzcamos mucho el cuadro, ya cuando en la próxima definiciones, pero en realidad es muy, digamos que simplemente por la elección de la distancia y el factor de ser una isometría, es un operador lineal, ¿ya? Entonces, es muy, muy general el cuadro de operadores lineales si es que me interesan las isometrías, ¿ya? No hay mucho más que operadores lineales, ¿ya? Entonces, ok. Entonces ahora el próximo lema, trabajamos de nuevo en un espacio vectorial con producto interno, un operador lineal, y tenemos varias como nociones equivalentes, donde la equivalencia se demuestra ahora de manera fácil, ¿ya? Entonces, A es un operador lineal sobre un espacio vectorial. Es equivalente decir que preserva las distancias, ¿ya? O sea, es ser una isometría. O decir que mantiene la norma de cualquier vector es igual a la norma del vector, o que preserva el producto interno, o sea que AX, AY es igual a XY para todos Y, todos XY, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede ver esto? Bueno, el facto que preservar las distancias es lo mismo que preservar las normas, sigue ocupando la linealidad, ¿ya? Cuando miro acá la distancia entre las imágenes de dos puntos, esto es igual a la imagen de la diferencia de los dos puntos, la norma de la imagen de la diferencia, y si A preserva las normas, entonces esto es igual a X menos Y, ¿ya? Entonces acá ocupé la linealidad de A. A es lineal, ¿ya? Si A es lineal, es lo mismo que mirar solo preservar las normas, una propiedad un poco que parece un poco menos fuerte, pero es equivalente a preservar las distancias medidas a través de la norma, ¿ya? Entonces, esto es la equivalencia entre 1 y 2, ¿ya? Simplemente aplicar la linealidad de A y ver que es equivalente a preservar norma y distancia medida por producto interno. Después, sabemos también, en una clase precedente hemos visto que si conozco todos los productos internos, directamente conozco todas las normas, ¿ya? Entonces, es equivalente a la información sobre las normas y sobre los productos internos, esto por la fórmula de polarización, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si tengo coeficientes reales, tengo que x menos y más menos x más y, ¿ya? Entonces, la diferencia de dos normas al cuadrado es igual a 2 veces xy, ¿ya? La fórmula de polarización, ¿ya? Me transforma información sobre las normas en información sobre el producto interno, ¿ya? Entonces, si sé que A preserva las normas, sé que A preserva estas cantidades de acá, y entonces preserva el producto interno. Y si sé que viceversa, si sé que A preserva el producto interno, bueno, entonces preserva en particular este producto interno muy especial, que es igual a la norma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso con coeficientes reales tengo esto, y para coeficientes complejos tengo una fórmula más con 4 términos. ¿Se acuerdan? Tenía 4 términos que me permiten de cancelar todos los términos excepto los que me dan el producto interno, ¿ya? Para C tenía 4 términos.
Ok. Entonces, con esto sabemos ahora que es equivalente a preservar producto interno, preservar norma o preservar distancias medidas en el sentido de arriba, ¿ya? Y nos vamos a ocupar estos enunciados 2 y 3 del lema, porque son más cercanos a lo que sabemos tratar, ¿ya? O sea, productos internos. ¿Mm? Entonces, esto sería lo que había planeado para la clase 22, pero bueno, quizás esto habría debido escribirlo en la diapositiva precedente, ¿ya? Entonces, ahora la definición que ocuparemos es para operadores lineales, ¿ya? Si U es lineal, es un operador unitario, si es una isometría y es invertible, ¿ya? Esto es lo principal que consideramos. Operadores que además de ser isometrías son también invertibles, ¿ya? Para operadores es esto, y para matrices vamos a definir una matriz unitaria, y en un rato vamos a vamos a justificar esta definición, justificación o motivación. Más abajo. ¿Ya? Una matriz es unitaria si su adjunta multiplicado por la matriz es la identidad, ¿ya? Es lo mismo que decir que M adjunta es igual a M a la menos 1. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La adjunta es la transpuesta conjugada y satisface esta propiedad que XY, o mejor, MXY es igual a X M adjunta Y. ¿Ya? Es la matriz que me ayuda a mover el operador en el otro lado del producto interno, para decirlo en términos definición. Esto es un poco la definición de M estrella. ¿Ya? Un recordatorio. Entonces tengo la adjunta, que es si la adjunta es igual a la inversa de mi matriz, y M es una matriz cuadrada. Bueno, en realidad no es así que uno debería decirlo, ¿ya? O sea, puede pasar que esto puede pasar también para matrices rectangulares, ¿ya? Puede que tomo una matriz así y la multiplico por sí mismo y me da la identidad, ¿ya? Pero si además de satisfacer esto, M es cuadrada, entonces sigue que M estrella es igual a M inversa, ¿ya? Una matriz cuadrada tiene una inversa. Ya, una matriz rectangular puede satisfacer M estrella M igual a identidad, sin necesariamente ser cuadrada. Y en el caso de una matriz que no es cuadrada, significa que corresponde a un operador entre espacios que tienen dimensiones, una igual a la dimensión de las líneas y el otro la dimensión de las columnas. Entonces, sería una matriz entre espacios de dimensiones distintas, y en este caso no puede ser invertible. ¿Ya? Un operador no puede ser invertible entre espacios de dimensiones distintas si es un operador lineal. ¿Okay? Entonces, esto. ¿Ya? Después, si por si acaso es una matriz unitaria, tiene entradas reales, entonces la llamo ortogonal. ¿Ya? Entonces, un caso particular de matrices unitarias son las matrices ortogonales, que tienen entradas reales y no complejas, como en el caso general. Y en este caso, ¿se acuerdan? Si tienen entradas reales, significa que transpuesta conjugada, bueno, es lo mismo que la transpuesta, ¿ya? Entonces vale que el M transpuesto es igual a M adjunto. ¿Okay? Bueno, ahora tenemos varias definiciones. Operador unitario es un operador invertible y una isometría. Y una matriz unitaria sabemos que satisface M estrella M y es una matriz cuadrada. ¿Ya? Primera cosa que es útil saber, o una cosa quizás para que un pasito más que la definición 1, ¿ya? Definición 1, un pasito más, un operador unitario no es nada más que una isometría entre espacios de la misma dimensión, ¿ya? No, digamos que para demostrar una implicación, debo ver que
que M sea invertible, y esto es directo, digamos, de la definición, ¿ya? Si sé que M estrella M es la identidad, significa que, como he dicho arriba, M estrella es la inversa de M, ¿ya? Una matriz que multiplicada por M me da la identidad. Entonces, si sé que valen estas propiedades de acá, si esta implica que M es cuadrada, la matriz asociada al operador es cuadrada. Entonces, implica que, junto a esta información, implica que M es invertible y que su inversa es M estrella. Y entonces sigue que, dado que un unitario hemos definido ser isometría y invertible, y ya sabía como hipótesis que era una isometría, ahora sé también que es invertible y sé entonces que satisface la definición 1. ¿Ya? Y la otra implicación, si sé que tengo un operador invertible entre dos espacios, entonces tiene la misma dimensión. ¿Ya? Entonces sé que si para que use invertible, la única posibilidad es que las dimensiones sean iguales, ¿ya? Entonces, ya sé que U es una isometría por la definición 1. Además, sé que es invertible y lo que implica que dimensiones de los espacios son iguales. Entonces, la U satisface estas dos propiedades también, ¿ya? Entonces, bueno, ahora desde el lema 1 en adelante, podemos ocupar esta otra como definición de operador unitario, ¿ya? Isometrías entre espacios de la misma dimensión. Uno puede decir que U es un isomorfismo de espacios que además preserva las distancias, ¿ya? O sea, los espacios son equivalentes. U es una transformación como un cambio de base de estos espacios que preserva las distancias. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir fácilmente, sin mucha dificultad, sobre los operadores unitarios o las isometrías? ¿Ya? Una isometría implica, si U es una isometría, implica que las columnas de la matriz son ortonormales, forman una base, bueno, son ortonormales, ¿ya? Entonces, U es una isometría, esto significa que preserva los productos internos, ¿ya? Entonces, hemos visto esto en el lema, digamos, el lema 1 de la página precedente, ¿ya? Acá. Es lo mismo que sea una isometría, un operador lineal y que preserva los productos internos, ¿ya? Entonces, U es una isometría si solamente si preserva los productos internos de elementos de la base de Cn, ¿ya? Entonces, UEI, UEJ es igual a EI-EJ. Pero si tomo EI-EJ la base canónica, ¿ya? Esto es la propiedad base canónica. ¿Ya? Entonces, las columnas de la matriz de U, que serían estas son las columnas matriz de U. ¿Ya? Las columnas de la matriz de U son las coordenadas de las imágenes de los vectores de la base. Dado que los vectores de la base tienen este producto interno y que la matriz preserva el producto interno y que esta matriz preserva el producto interno, implica que el producto interno entre esto es delta y j, ya es 1 si es i igual a j, 0 si son distintos. Entonces forman una base ortonormal. ¿Ya? Entonces uno puede ver también si tengo esta m estrella m es igual a la identidad, significa que columna i de m producto o columna, sí, columna i de m transpuesto por columna j de m, déjeme escribirlo un poco mejor, columna j de m
es igual a delta IJ, ¿ya? Y entonces las columnas de M son base ortonormal, BON, ¿ya? Eso son también cosas equivalentes. ¿Ok? Por un lado lo puedo ver ocupando las definiciones abstractas un poco, y por el otro lo puedo ver directamente viendo qué significa este producto interno, producto línea por columna, ¿ya? Columna de M, digamos, en realidad transpuesto y conjugado, ¿ya? Había olvidado que trabajaba con coeficiente complejo, entonces no puedo poner que el producto línea por columna usual, sino el producto transpuesto conjugado. Entonces significa que el producto interno entre las columnas es igual a delta IJ. ¿Ya? Ok. Ok, ahora el lema 2 es algo que les dejo como ejercicio. Parcialmente lo hemos ya discutido, ¿ya? Hemos ya visto unas de las de los enunciados, ¿ya? Pero quizás es bueno que ustedes lo escriban bien y para estar seguro que los interiorizaron, ¿ya? Entonces, una U es unitaria, un operador es unitario, unitario. Sí, solamente sí. Perdón. Sí, solamente sí es su inversa es igual a su adjunto. También vale que para un operador unitario, la inversa también es un operador unitario. El operador inverso de un operador unitario es un operador unitario. Después, una isometría envía una base ortonormal en vectores ortonormales, ¿ya? Entonces puede que no sean, que estos vectores ortonormales, bueno, son ortonormales, implica independientes, ¿ya? Pero puede que el espacio de llegada de una isometría tenga dimensión más larga que el espacio de partida, ¿ya? Más chica que el espacio de partida no es posible, pero más larga sí, ¿ya? Entonces solo sé que las imágenes de estos vectores son ortonormales. No sé que forman una base a menos que la dimensión no sean igual. Y entonces la paréntesis me dice que si U es unitaria, entonces forman una base ortonormal, ¿ya? Porque n es igual a la dimensión espacio de llegada de U, ¿ya? Entonces, en particular, forman una base. Después, el punto 4 es una propiedad abstracta, o sea, el facto que si U preserva la distancia y V preserva las distancias, entonces U compuesto con V, ¿ya? Aplicar estas dos operadores uno después del otro, es también, preserva también las distancias, ¿ya? Es el primer punto, 4.1, digamos, y el 4.2, que si U y V, además de ser isometrías, son también unitarios, entonces la composición también es unitaria, ¿ya? Es un operador unitario. Entonces esas son propiedades que ustedes pueden demostrar directamente mirando las definiciones, ¿ya? Por ejemplo, esta matriz es unitaria, ¿ya? Ejemplo, ¿por qué esta matriz es unitaria? ¿Ya? ¿Se fijan por qué? Miro las varias propiedades. En particular, miro la observación 1, ¿ya? ¿Es una isometría? Sí, solamente sí, las columnas son ortonormales, ¿ya? Y entonces puedo hacer el producto interno de las columnas. Primero miro acá las columnas, veo que columnas son, tienen norma 1, ¿ya? Porque tengo que 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más
1 sobre raíz de 2 al cuadrado es igual a 1. Y después tengo que... perdón, acá me falta un signo menos. Ya. Esto, entonces, para la primera columna aplico esto, para la segunda columna aplico esto y acá puedo también cambiar signo, ¿ya? Antes de tomar el cuadrado, me da 1, ¿ya? Un medio más un medio es igual a 1 y después en la última columna es obvio que tiene norma 1 porque tiene una sola entrada que es igual a 1, ¿ya? Entonces tienen toda norma 1 y después tengo que los productos internos son todos 0, ¿ya? 1 sobre raíz de 2, 0, 1 sobre raíz de 2, producto interno con 1 sobre raíz de 2, 0 menos 1 sobre raíz de 2. Es lo único que es un poco más complicado, pero esto me da 0, ¿ya? Porque acá tengo signo más y para el otro tengo signo menos, ¿ya? Entonces me da como un medio menos un medio que me da 0, ¿ya? Entonces estas dos columnas son perpendiculares y después esta con esta cuando una columna no tiene entrada 0, la otra tiene entrada 0. Y entonces y así las otros productos internos también me dan 0. ¿Ya? Entonces, entonces las columnas son ortonormales. ¿Ya? Si las columnas son ortonormales, esto es lo mismo que decir es una isometría. ¿Ya? Pero además, tengo otra propiedad. 1 y la propiedad 2 es que la matriz es cuadrada. ¿Ya? Tengo estas dos propiedades y entonces 1 más 2 implica, es lo mismo que decir que es unitaria. Ya, déjenme poner paréntesitas, 1 y 2. Es lo mismo que decir que es unitaria porque es la definición, ¿ya? Si se fijan, unitaria es esto más que m es una matriz cuadrada y hemos visto que esto es M estrella M en la identidad, es equivalente a decir que el producto de las columnas, producto interno es delta y J, o sea que las columnas son una base ortonormal. ¿Ya? Entonces hemos verificado que las columnas son una base ortonormal, la matriz es cuadrada, es exactamente lo mismo que decir que es una matriz unitaria. ¿Ya? Otro ejemplo, muy relacionado con el exit ticket. Si tengo dos bases ortonormales, x1, xn, y1, yn, ¿ya? En particular, dado que acá el n es lo mismo, sale n acá y n allá, y digo que son bases, esto implica que las dimensiones de los espacios son iguales, ¿ya? Y además tengo un operador que me envía cada vector de esta base en cada vector de la otra, ¿ya? Uxj es igual a YJ para todo J. Entonces U es unitaria, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, primero tengo que las dimensiones son iguales. Dimensión de X es igual a N, es igual a la dimensión de Y. Y después tengo que producto interno de elementos de la base es igual a, debería haberlo escrito en el otro orden, ¿ya? Producto interno de elementos de la base es igual a delta y J. No, aquí es igual. Bueno, no, lo había escrito bien, perdón, me confundí. Entonces, el producto interno de estos, dado que sé que esto es igual a IJ, perdón, esto debe ser I, ¿ya? XI. Esto es igual a YI, esto es igual a YJ. Entonces, esto es, por la definición del U, es igual a YI, YJ. Que si es una base ortonormal, esto es igual a delta IJ, o sea, es 0 si
y distinto de j y 1 si y igual a j, porque los vectores son perpendiculares y es de norma 1. Y lo mismo vale para los xy, ¿ya? Son perpendiculares y de norma 1, ¿ya? Entonces, con todo esto, obtengo que uxy, uxj es igual a xy, xj para todos y j, ¿ya? Entonces, preserva los productos internos de elementos de una base, la u. Entonces, preserva todos los productos internos, ¿ya? Entonces, u preserva producto interno, ¿no? Es equivalente a decir que u preserva producto interno, lo que es equivalente a decir que u es isometría. ¿Ya? Entonces, sabemos que es una isometría entre espacios de la misma dimensión, ¿ya? Entonces, como hemos visto acá, esto es equivalente a ser unitario. ¿Okay? Esto es un caso de operador unitario, que sé que tengo una base ortonormal de partida, una base ortonormal en llegada. No necesito mirar mucho las coordenadas. Bueno, en realidad, implícitamente en esta demostración es como si hubiésemos mirado una matriz de U en estas bases, etcétera. Pero es suficiente saber que envía una base ortonormal en una base ortonormal para saber que es unitaria. ¿Ya? Y vamos a ver un poco más de propiedades, ¿ya? ¿Qué pasa con el determinante de una matriz unitaria? El determinante de una matriz unitaria es un número complejo de norma 1, ¿cómo se llama? El valor absoluto, extensión del valor absoluto para números complejos de módulo 1, ¿ya? Determinante de una matriz unitaria tiene módulo 1. En particular, si la matriz tiene entradas reales, se llama ortogonal, como hemos visto antes. Una matriz ortogonal tiene determinante o más 1 o menos 1. Después, los valores propios de una matriz unitaria tienen de nuevo módulo 1, ¿ya? Entonces, si U es ortogonal, entonces los valores propios pueden ser más o menos 1, ¿ya? Porque, no, perdón. No, eso no es válido, porque si U es ortogonal, no necesariamente tiene valores propios reales, ¿ya? Bueno, ¿cómo demostrar el punto 1? Sabemos que si la matriz U es unitaria, en particular, tengo que U estrella es igual a U a la menos 1, ¿ya? Entonces, sé que, y también U estrella U es igual a la identidad. Entonces, tomando el determinante de esto, me da que el determinante de la identidad es igual al determinante de U estrella U. Pero para propiedades del determinante, tenemos que U estrella, que el determinante de U estrella por determinante de U es igual al determinante de U estrella U, ¿ya? El determinante de un producto de matrices es el producto de los dos determinantes si las matrices son cuadradas, ¿ya? Y ahora, lo principal que necesito demostrar es que si defino como z es igual al determinante de U, ¿ya? Un número complejo igual al determinante, tengo que determinante U estrella es igual al determinante de U conjugado, ¿ya? Determinante de U estrella es igual a z conjugado, ¿ya? ¿Por qué vale esto? Acá en paréntesis lo explico, ¿ya? Determinante de U estrella es el determinante de nada más que U transpuesto conjugado. Pero el determinante de una transpuesta de una matriz es lo mismo que el determinante de la matriz antes de transponer, ¿ya? Esto lo hemos visto. Entonces, debo calcular el determinante del conjugado de U. Y acá escribí la mega fórmula. ¿Se acuerdan la mega fórmula? Suma sobre permutaciones de unos productos de elementos de la matriz.
pero el producto de números conjugados es igual al conjugado del producto, ¿ya? Y suma de conjugados es igual al conjugado de la suma. Así que puedo sacar el conjugado afuera de estos productos y me da que el determinante de U conjugado es igual al conjugado del determinante, ¿ya? Que significa que acá cuando escribo esto, estoy escribiendo Z conjugado por Z, ¿ya? Entonces, esto es igual al determinante de U módulo cuadro, ¿ya? Entonces, tengo que módulo cuadro del determinante es igual a 1, lo que implica que el módulo sin cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Eso demuestra el punto 1. ¿Ya? Simplemente en el punto 1 debía aplicar la fórmula de producto para determinantes y observar que el conjugado del determinante es el determinante del conjugado y el determinante invariante por hacer la transpuesta. El punto 2, en el punto 2 miro los valores propios. Miramos qué pasa. La ecuación de valor propio es esto. Tomamos sus normas. Norma de Ux es igual a lambda x. También por la propiedad de las normas, acá, la norma de lambda x es el módulo de lambda por norma de x. Pero esto es en general. Y esto vale para que porque U es una isometría. ¿Ya? Unitario en particular es una isometría. Entonces, si es una isometría, Ux es igual a x. ¿Ya? Y entonces, si estas son válidas al mismo tiempo, significa que módulo de lambda por x es igual a x. ¿Ya? Entonces, esto implica que lambda tiene norma 1. Perdón, módulo 1. ¿Ya? Y esto es la proposición 1. ¿Ya? Entonces, las matrices unitarias son muy especiales, tienen determinante y autovalores de norma 1. ¿Ya? En particular, si se fijan, el punto 2 implica el punto 1 porque el determinante de una matriz es el producto de los autovalores. ¿Ya? Podría haber demostrado solo el punto 2 y implicar el punto 1 como consecuencia. Pero era lindo igual hacerlo en ese orden. ¿Ok? Ahora vamos a mirar cambio de base. Cambio de base con matrices unitarias. ¿Ya? Dos matrices AB son unitariamente equivalentes cuando existe una matriz unitaria tal que A es igual a U estrella BU y sabemos que una matriz es unitaria implica que U estrella es igual a U a la menos 1. Entonces, esto me dice que nada más que el cambio de base, hay un cambio de base dado por una matriz unitaria que me envía A en B. ¿Qué significa esto? Como hemos visto, las matrices unitarias son matrices que envían bases ortonormales en bases ortonormales. ¿Ya? Entonces, esta proposición me traduce un poco la definición 3 en una propiedad geométrica de los operadores. ¿Ya? A es, bueno, una propiedad geométrica en un caso particular. ¿Ya? A es unitariamente equivalente a una matriz diagonal. ¿Ya? Es equivalente a decir que hay una base ortogonal de autovectores. ¿Ya? En realidad de una base... digamos que si hay una base ortogonal de autovectores, puedo cambiar el tamaño de cada vector quedándolo igual a sí mismo. Y es equivalente a decir que hay una base ortonormal, bueno, una BON de autovectores de A, ¿ya? Y esto significa base ortonormal. ¿Ya? Simplemente porque puedo cambiar el tamaño de los vectores sin perder la propiedad de ser autovector. ¿Ya? Si lo dejo paralelo a sí mismo, la matriz continúa a dilatarlo o achicarlo por el mismo factor. O continúa a ser autovector con el mismo autovalor. Entonces, vamos a demostrar esta doble implicación. Primera parte ya la hemos casi dicha, ¿no? Digo, si A es igual a
U estrella de U y U es unitario, esto es igual a, dado que esto es igual a esto, es igual a cambio de base por la matriz U, y U tiene por a columnas entonces los autovectores, ¿ya? Después aplico que si U es unitaria, los autovectores son ortonormales, ¿ya? Entonces, columnas ortonormales. ¿Ya? Entonces, A es unitariamente equivalente a una matriz diagonal. Si, solamente si, los autovectores son ortonormales. Tengo una base ortonormal de autovectores. ¿Ya? En particular es ortogonal. ¿Ya? Vamos a demostrar la ortonormalidad en realidad. ¿Ya? Entonces, y después, otra implicación. Ahora suponamos que tenemos esto, que tenemos una base ortogonal de autovectores. Bueno, puedo tomar una base ortonormal, ¿ya? Puedo cambiarlo en una base ortonormal. Entonces, suponamos de tener una base ortonormal de autovectores. Significa que vale esta fórmula, que cuando cambio base, ocupando la matriz que tiene por columnas estos autovectores, me da esto. Y entonces, sigue que X satisface esta propiedad, ¿ya? X e Y, X e J, que es igual. Son las columnas, esto es la columna I de X. Acá tengo la columna J de X, producto interno, con el producto canónico interno. Las productos de la columnas son delta IJ, ¿ya? Porque tiene columnas ortonormales. ¿Ya? Ortonormales se aplica acá. Y esto también es el producto interno de vectores de la base canónica, es lo a que había aplicado X, ¿ya? Y entonces X preserva el producto interno de vectores de la base canónica, entonces preserva el producto interno. Entonces es unitaria, ¿ya? Porque además entonces es isometría y es unitaria. ¿Ok? Entonces acá sabemos que ser unitariamente equivalente a matriz diagonal es lo mismo que tener una base ortonormal de autovectores. ¿Ya? Y acá terminamos. ¿Por qué tengo más? Había hecho. Eso era el exit ticket de la clase precedente. Ya, después lo vamos a hablar del exit ticket. Lo último de esta clase es, hacemos unos ejercicios de comprender si matrices son unitariamente equivalentes. ¿Ya? Acá hay una parte interactiva de la clase. ¿Ya? Entonces me van a decir ustedes, para cada caso, si creen que son unitariamente equivalentes o no, y justificando por qué. ¿Ya? Entonces, hay algunas de estas tres que son unitariamente equivalentes. ¿Alguien encuentra una razón para la cual puede ser la respuesta sí o no? Quizás podemos empezar. Abro acá el chat, el listado de participantes. ¿Quién cree que estas dos son unitariamente equivalentes? Las primeras dos. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Lo son o no son equivalentes? Levante la mano, desmutense y hablen. ¿Qué piensan? ¿Estas dos matrices son unitariamente equivalentes? ¿O qué le serviría para poder responder? ¿Cuál podría ser una pregunta que me hagan y que yo le conteste y la respuesta le ayude a ver cuál es la respuesta? ¿Qué podría decirles para ayudarle a decidir si son unitariamente equivalentes o no?
Acá espero su input. Me dice, un alumno en privado me escribe, si hay una base ortogonal de autovectores. ¿Debo verificar si hay una base ortogonal de autovectores? No, o sea, de esta, ¿no? Porque acá me doy cuenta que esta es diagonal. ¿Ya? Pero sí, entonces base ortonormal BON de autovectores. La respuesta es que en los dos casos hay una base ortonormal de autovectores. ¿Ya? Hay. Sí. ¿Es suficiente esto para decir que las matrices son unitariamente equivalentes? ¿Ya? Si digo que esto es A y esto es B, A es igual a U estrella B U. Esta es la pregunta. ¿Existe U? Claro, sí es válido. ¿Cuál podría ser un criterio? ¿Qué podría pasar? ¿Cuáles son las propiedades comunes de A y B en el caso que existe esta U? ¿Ya? Piensen mucho al módulo precedente, ¿ya? Cuando hemos visto diagonalización y autovectores, autovalores. Si existe una matriz U así, existe esta U. ¿Esto qué me dice? Si la escribí así, A es igual a U a la menos 1 BU. El determinante debería ser igual, por ejemplo. ¿Ya? Buena esta. El determinante es igual, ¿ya? Entonces, el determinante de A es igual al determinante de B. Es igual. Esto es 1. El determinante de la identidad es 1. 1 es igual a det A. El determinante de B es menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Ya? Entonces, tienen determinante distinta. Entonces, no existe, si esta la llamo A, esta B y esta C, determinante de A es igual a 1, determinante de B menos 1, determinante de C menos un cuarto. Entonces, no son no unitariamente equivalentes. ¿Ya? Porque tienen determinantes distintos. ¿Ya? Imagínense el sentido de el sentido de ser unitariamente equivalente, si se fijan, es que existe una base, un cambio de base, ¿ya? Más que esto sería que existe cambio de base U que preserva producto interno y envía A en B, ¿ya? Si cambio base preservando el producto interno, puedo encontrar que una otra base en la cual A es igual a B. El determinante de A, ¿qué sería? Sería, si aplico el operador A, cuánto dilata y cuánto achica el elemento de volumen, ¿ya? Cuando tengo el determinante de un operador, ¿qué significa? Es como que tengo mis vectores que me dan la base canónica, aplico A, el cubito que me forma la base canónica se transforma en un paralelogramo, ¿ya? El paralelogramo imagen tiene volumen igual al determinante del operador A, ¿ya? Entonces, el determinante me dice cuánto estoy cambiando el elemento de volumen, ¿ya? Pero así, cambiando una base sin cambiar las distancias, ¿ya? Con una especie de rotación. Aplico una rotación que sería un cambio de base, cambio de base que preserve el producto interno. Esto es una especie de rotación, ¿ya?
Se lo imaginan, cuando me imagino una matriz unitaria es una especie de rotación. Entonces existe una rotación de la base que me envía una matriz en la otra. Esto, si existiera, preservaría el volumen, ¿ya? No solo preservo preservo los productos internos, entonces preservo algo como el volumen, ¿ya? Entonces el determinante debe quedarse igual. Acá no queda igual, significa que no pueden ser unitariamente equivalentes, ¿ya? Entonces la respuesta es no. ¿Ya? Para el 2. ¿Qué pasa con el 2? Acá, ¿qué determinante tiene? Esto tendría determinante es igual a 1, a 2, perdón. Esto determinante igual a menos 2. ¿Ya? Bueno, este facto que los dos determinantes son distintos, si se fijan, uno puede decir lo mismo. En realidad, a ver. Quizás hay que pensarlo un poco más, ¿ya? Porque si se fijan acá, a ver, lo que sé de una matriz unitaria es que el determinante es de módulo 1. Entonces, el determinante de U estrella a U es igual ¿a qué es igual? A determinante de U estrella, determinante de A, determinante de U, es igual a el determinante de U cuadrado, determinante de A. ¿Ya? Entonces esto es igual al determinante de A. Ok. Entonces simplemente por el facto que tienen determinantes distintos, de nuevo la respuesta es no. ¿Ya? Ya valía esto del determinante que debe ser exactamente igual. Porque ¿Profe? sí. Es que por el chat están diciendo que hay un error porque usted escribió en la segunda matriz Ah, ya, determinante determinantes. igual a menos 2 y es 0. Sí. No cambia Sí, sí, mucho el ya. ejercicio, no cambia el resultado, pero es para que los compañeros que después vean puedan ver que está correcto. Perfecto, gracias. Sí, sí, gracias. Bueno, vamos a hacer este caso también para el punto 3, ¿ya? Acá el determinante me daría, determinante es igual a 1, y esto me da determinante es igual a 1. Ok, tienen determinante igual. Ya terminamos. ¿Son iguales? ¿Son unitariamente equivalentes? ¿Qué me dicen para este otro caso? ¿Serán o no serán equivalentes? Acá le digo yo que la respuesta es no de nuevo, no son unitariamente equivalentes. ¿Por qué? ¿Cómo se puede ver que no son unitariamente equivalentes? Ah, espere. Déjame verificar. Entradas reales no importa, ¿ya? El facto que las entradas sean reales o no, poco uno puede cambiar, hacer cambios de base con coeficientes complejos que le pueden cambiar la propiedad de tener entradas reales o no. No creo que es una propiedad invariante por cambio de base. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se podría verificar que son unitariamente equivalentes o no? Entonces, si son unitariamente equivalentes,
entonces tienen autovalores iguales. ¿Ya? Porque hay un cambio de base donde se transforma en la misma matriz. Entonces tienen autovalores iguales. ¿Ya? Entonces uno puede calcular los autovalores. El polinomio característico, si esto lo llamo A y esto lo llamo B, por el polinomio característico de A es igual a determinante de A menos la identidad, entonces menos X veces la identidad. Entonces determinante de menos X, 1 menos 1 menos X, y acá tengo 1 menos X. ¿Ya? Determinante de esto, que es igual a 1 menos X por el determinante de menos X, del determinante de este cuadradito de arriba, y lo puedo calcular al tiro, entonces me da X al cuadrado menos 1. No, más 1. ¿Ya? Y entonces me da de nuevo 1 menos X que multiplica por X menos Y, que multiplica X más Y. ¿Ya? Y entonces tienen autovalores iguales. ¿Sí? Tienen, ¿ya? Tienen autovalores 1 y menos Y, las dos. ¿Ya? Acá lo veo directamente mirando la diagonal, y el otro miro el polinomio característico. Tienen los mismos autovalores. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿tienen autovalores iguales? Y además tienen, hay una matriz de cambio de base. Debo intentar encontrar una matriz de cambio de base. ¿Ya? Intento encontrar U unitaria, ¿ya? Tal que, no sé, tal que, por ejemplo, U a la menos 1 a U es igual a B. ¿Ya? Entonces, a ver, acá se trata un poco de inventividad. ¿Ya? Por ejemplo, puedo ver que acá hay el autovalor correspondiente, el autovector correspondiente al autovalor 1 debe enviarse en sí mismo. ¿Ya? Entonces, U debe enviar autovectores de A en autovectores de B con mismo autovalor. ¿Ya? O quizás déjeme poner la U por el otro lado. ¿Ya? Déjeme escribir, encontrar U tal que A es igual a U a la menos 1 BU. ¿Ya? Entonces debe enviar autovalores de B en autovalores de A. ¿Ya? Es más fácil porque los autovectores de B son los vectores de la base. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Ya? Y entonces esto corresponde al autovalor 1, lambda igual 1, lambda igual menos I, lambda igual I. ¿Ya? Entonces, ¿cuál podrá ser la matriz U? No tiene muchas opciones. ¿Ya? Esto lo debe enviar en el autovector de A con autovalor 1. ¿Ya? Y entonces esto lo debe enviar en alfa por 001. ¿Ya? Un número multiplicado por 001, porque esto es el autovalor, el autovector correspondiente al autovalor 1. Después, si intento encontrar un autovector X y Z, tal que esto aplicado a X y Z es igual a un otro, por ejemplo, Y, autovalor Y,
Esto corresponde a decir que, ¿cuál era la forma de A? Era, acá tenía un 1 y acá tenía -1 y 1, ¿ya? Esto corresponde a decir que Y es igual a IX menos X es igual a IY y nada, Z es igual a Z, que no me dice, no me entrega ninguna nueva información. Entonces intento resolverlo y me parece que el vector que corresponde es Y es igual a IX. Esto es equivalente a la parte de arriba. Ah, no, acá me da que Z es igual a 0. Ya, perdón. Entonces acá me da 0. X, acá puedo poner X igual a alfa, a beta. Y acá me da I beta. ¿Ya? Entonces este vector lo debe enviar mi matriz. Ah, no. Este vector lo debe enviar mi U, lo debe enviar en beta menos I beta. O no, no menos I beta, I beta. ¿Ya? Y si acá cambiaba el signo, acá me daba un otro signo y acá me daba simplemente cambiar el signo de ahí, ¿ya? Entonces acá puede decir que esto lo envía en gamma veces, déjame escribirlo así, y esto en gamma veces 1 menos I 0, ¿ya? Entonces la matriz U, candidatos, son los candidatos posibles, son toda la matriz con un alfa acá, acá me da gamma menos I gamma y acá beta y beta, ¿ya? Las U deben ser de esta forma, ¿ya? Y la pregunta es, U estrella es igual a U a la menos 1 o equivalente, decir las columnas de U ortonormales. ¿Son ortonormales? Ok. Y entonces, de nuevo, escribo la matriz U, alfa, beta y beta, o gamma, perdón, tenía un gamma acá. Gamma y gamma, beta menos y beta. Esto es la matriz. Para que esta columna tenga norma 1, debo tener que alfa, por ejemplo, alfa debe tener tamaño 1. ¿Ya? Debe ser esta condición, es lo mismo que decir que primera columna norma es igual a 1. ¿Ya? Después, siempre va a pasar que, dado que acá esto tiene ceros en estas posiciones y los otros tienen 0 en esta posición, esto me dice que automáticamente vale que la columna 1, U1, que sería columna 1 de U, producto interno con columna 2 o con columna 3, es igual a 0, ¿ya? Esto no importa la elección de gamma y beta, ¿ya? Entonces todo se juega con el facto que la columna 2, ¿cómo escribo que la columna 2 de U tiene tamaño 1? Esto me da que gamma cuadro más I gamma norma al cuadrado, ¿ya? Debe ser igual a 1, ¿ya? Y esto se traduce en 2 veces módulo de gamma al cuadrado es igual a 1, ¿ya? Porque el módulo de I, esto sería módulo de I por módulo de gamma al cuadrado y el módulo de I es 1, ¿ya? Entonces 2 veces gamma al cuadrado igual a 1, entonces me da que el módulo de gamma es igual a 1 sobre raíz de 2. Sea el módulo de este número, ¿ya? Y similarmente U3 al cuadrado igual a 1 se traduce en decir que el módulo de beta como número complejo es igual a 1 sobre raíz de 2. Y lo último que necesito encontrar es ver si vale
¿cuándo vale que U2, U3 es igual a 0? ¿Ya? ¿Y qué significa U2, U3? Significa que debo hacer U3 transpuesto conjugado multiplicado por U2. ¿Qué significa esto? Significa, a ver, tengo beta menos y beta, entonces acá tendría beta conjugado, segunda entrada es el producto de los conjugados, entonces sería i por beta conjugado, 0, y después gamma y gamma 0 debe ser igual a 0. Entonces me da, esto da que beta conjugado gamma más i beta conjugado gamma, perdón, acá con i al cuadrado, ¿ya? Entonces me da beta conjugado gamma menos beta conjugado gamma es igual a 0, y esto vale para todo beta y gamma. No esto es una tautología, que esto menos esto igual a 0. Válido para todo beta y gamma. ¿Ok? Entonces, cualquier u con alfa de norma 1 y beta de norma igual a la norma de gamma igual a 1 sobre raíz de 2, satisface todo lo que queremos. O sea, satisface U estrella U es igual a la identidad y A es igual a U estrella BU. ¿Ya? Entonces, A es unitariamente equivalente a beta. ¿Ok? Así uno demuestra este tipo de cosas. Sí. Entonces, para demostrar que sí, hay que hacer trabajar. ¿Ya? Ahora, dado que nos falta poco para no salir del tiempo, acá, para este último caso, se pueden dar cuenta que no sé, para el último caso, tienen el mismo determinante, tienen los mismos autovalores de nuevo. Mismo det. No solo mismo determinante, pero una cosa más fuerte, o sea, mismos autovalores. 1, 2, 3, ¿ya? Porque miro la diagonal. Tienen los mismos términos en la diagonal, o sea, tienen los mismos autovalores. Y de nuevo, debo intentar pensar si existe U igual a U unitaria con, de nuevo, esto lo llamo A y esto B, con U estrella A, o digamos U estrella B, U es igual a A. ¿Existirá o no existirá? En realidad, de nuevo habrá que pensarlo, ¿ya? Hay que hacer un procedimiento como en la parte precedente, ¿ya? La respuesta, a ver, en verdad, no se me ocurre así como al tiro, un razonamiento que... Entonces acá, esto sería el punto 4. Entonces acá lo dejo, esto es proceder como en el 3. ¿Ya? Proceder como en el 3, o sea, intento comprender cuáles son los autovalores de la matriz A, los autovectores de la matriz, los autovalores ya los sé, 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los autovectores de la matriz A? Y si existe una transformación que, además de enviar los vectores de la base canónica en los autovectores de A, además de esto necesita ser unitaria. Y uno debe verificar si es que existe una matriz que satisfaga todas estas propiedades de ortogonalidad de sus columnas. ¿Ya? Entonces, prácticamente ortogonalidad columnas de U. ¿Ya?
o en realidad, si se fijan, cuando verificamos la ortogonalidad de las columnas de U, significa proceder como en 3 y ver si la base de autovectores de A es ortogonal. ¿Ya? Si por si acaso A tiene una base ortogonal de autovectores, significa que existe una transformación que envía la matriz B en la matriz A, preservando ortogonalidad y enviando autovectores en autovectores. Y si existe esta, después un escalamiento de los autovectores la envía también preservando todos los productos internos. ¿Ya? Entonces es suficiente, es equivalente a proceder al punto 3, es equivalente a ver si existe una base de autovectores de A que es ortogonal. Si la base que es dado que los autovalores son distintos, tiene autovalores distintos, entonces tiene una base de autovectores que es únicamente determinada a menos de elegir los tamaños de los vectores. Así que es equivalente a ver si la base de autovectores es ortogonal. No sé, si intenten hacerlo y ver si, si alguien lo hace y me dice la respuesta la próxima vez, sería interesante. ¿Ya? Entonces acá tienen un otro exit ticket. Esto es facultativo. ¿Ya? Era el exit ticket que había planeado para la vez precedente, ¿ya? Para la parte de isometría, pero esto sería facultativo y el exit ticket que había mencionado acá, demostrar el lema 2, esto es el exit ticket de verdad. ¿Ya? Entonces, pueden hacer esto y pueden sumarle el otro, pero no enfóquense especialmente en resolver el lema 2, en demostrar el lema 2, que lo encuentro más importante. ¿Ya? Eso. Entonces, ya. Gracias por estar, lo que se quedaron, y perdón por haber demorado harto con ese ejercicio final. Ya. Nos vemos después de la semana de receso.